Buenas. En este vídeo vamos a hablar de los atributos. Para ello he añadido nuevo contenido al cuaderno de Júpiter y vamos a verlo. Como en el vídeo anterior he creado una representación mental que describe nuestro Palacio de la Memoria, que es lo que vamos a ver ahora, pero primero vamos a ir a la teoría. Los atributos son propiedades que describen el estado de un objeto. En la clase anterior vimos que, por ejemplo, la ventana representaba la clase y una clase es un molde que nos permitía realizar instanciaciones de manera que esa instancia conservaba los atributos y métodos de la clase. Una ventana pues suele estar en una pared y conecta con el exterior y sin embargo esta tendría los atributos de tener barrotes y ser de un arco de medio punto. También vimos que aquí había un jarrón y en ese jarrón lo de la mirada de camello, que era camel case, las clases se ponen con mayúsculas y con capitalize. Vamos a abrir la puerta y nos vamos a quedar con los siguientes detalles. Aquí hay un hueco rezando, ahora le meteremos conceptos, 4 huellas, aquí un hueco cogiéndose la cabeza y aquí vemos a un boss que está ahí contenido para no partirnos a todos en pedazos. De manera que volvemos a la clase. Atributos, vamos a utilizar dos. Están los atributos de clase o estáticos y los atributos de instancia. Los atributos de clase son atributos que pertenecen a la clase, no a las instancias. Su valor es compartido por todas las instancias de esa clase y se definen fuera de cualquier método de esa clase, y se accede a ellos utilizando el nombre de la clase. Se utilizan para representar datos que no deben cambiar durante la vida útil del programa. Vamos a verlo con un pequeño ejemplo. Aquí he creado de nuevo la clase personaje vagabundo y aquí tenemos un atributo que es un atributo de clase. De manera que está fuera de todo método y es un atributo que pertenece a la clase. Y como hemos comentado, si quisiéramos llamarlo, lo llamaríamos utilizando la clase y el atributo de la clase. ¿Qué característica tiene? Que si yo sobrescribo el valor del atributo de clase, cada vez que yo instancie, todas las instancias van a tener ese cambio. ¿A qué se debe esto? A que si yo aquí cogiera vagabundo y lo cambiase por otro elemento, cada vez que yo instanciase, me pondría el nuevo elemento que haya añadido como atributo de clase. Esto se debe a que este atributo pertenece a la clase y no a la instancia de la clase. No es un atributo eh, no es un atributo de instancia, de manera que para cada instancia pueda yo modificarlo según mis necesidades. Bueno, aquí como recuerdo posible he puesto que el primer elemento que hay, que es este hueco que está rezando, sea hueco rezando a los atributos de clase para que no sea necesario modificarlos y representan adecuadamente el atributo de clase. Es decir, que generalmente se intentan no modificar y tienen que representar bien a la clase. Si es necesario modificarlos, pues ya habría que plantearse si es correcto que se encuentren en ese lugar. Vale, atributos de instancia. Los atributos que cuando instanciamos el objeto podemos decir cómo queremos que sea. Los definimos cuando instanciamos una clase. Se define dentro del método constructor init utilizando el prefijo self. Necesitas que la clase tenga método constructor con el atributo para el atributo de instancia, ya sea en el constructor o en otro método dentro de la clase, que llame a un atributo del constructor. Dicho más sencillo. Nosotros dentro del método constructor, que es este de aquí, es un método especial que se utiliza cuando se inicializa la clase de manera que nos pide una serie de argumentos para poder realizar la instanciación. Nosotros le añadimos el atributo de instancia, que se utiliza un self,
para hacer una autorreferencia a la instancia. Y por otro lado, se le añade el nombre del parámetro que se va a utilizar en el argumento. De manera que aquí es necesario añadir los elementos que añadimos en el constructor y al mismo tiempo es necesario añadirlo aquí como atributo de instancia. Bueno, aquí he puesto hueco agarrándose la cabeza mirando hacia abajo. Por favor, que funcionen los atributos de instancia y el número de parámetros a instanciar sea el adecuado. Si tú, por ejemplo, aquí haces esto, pues me va a dar fallo, me va a decir, oye, me falta un argumento, que sería el correspondiente a salud. Si yo lo hago así, me va a funcionar. Esto para que lo veamos, este hemos dicho que es el atributo de clase, que está rezando para que no sea necesario modificar los atributos de clase. Y aquí tenemos a un hueco cogiéndose la cabeza, eh, pensando que ojalá que hayamos metido el número correspondiente de atributos de instancia. Bueno, aquí he metido como pista la huella que hay al lado de este hueco, que está muy cerquita, para tenerla de referencia. Atributo de instancia está a la izquierda, va con self, que es igual al parámetro que le asignamos en el constructor. Es decir, atributo de instancia se iguala al parámetro correspondiente al que le asignamos en el constructor. Dentro de los métodos es necesario utilizar el self en el atributo para hacer referencia a la instancia actual de la clase. Luego vamos a ver que cuando creemos métodos es necesario utilizar este self. Y bueno, en el método constructor siempre se pone aquí self. Vale, aquí tenemos boss encerrado. Aquí tenemos un boss todo fuerte que nos mataría. Bueno, recuerda esta regla encerrada en lo más profundo. Puedes modificar los atributos de instancia de un objeto en particular, pero si modificas el atributo de clase, modificas todas las instancias creadas por esa clase. Vamos a esto. Primero quiero explicaros el funcionamiento de esto y por qué lo he hecho así. Creamos la clase, añadimos un atributo de clase que corresponde a la clase. Aquí llamamos al método constructor, donde tenemos una serie de atributos de instancia, donde yo defino el atributo de instancia y el parámetro que va a tener como argumento cuando llame al constructor, cuando yo haga la instanciación de esta clase para hacer una instancia, que será el objeto que tendrá los atributos y métodos correspondientes de la clase. Si yo hago un print a la instancia, me va a decir a qué clase pertenece el objeto y la posición de memoria. Pero cuando yo quiero llamar a atributos de clase, pongo la clase punto el atributo de clase. Y lo tendríamos aquí. Yo soy aquí un fstring, pero bueno. Cuando queremos utilizar atributos de instancia, tenemos que poner la instancia punto el atributo. Y podemos conseguir también la información. Aquí, por ejemplo, es clase personaje vagabundo, aquí es personaje guerrero. En el caso de personaje guerrero, aquí hay varias cosillas. Es lo mismo, solo he cambiado la clase, he cambiado el atributo de clase, porque el atributo de clase para la clase personaje guerrero es guerrero. Y cuando he realizado la instancia, aquí, bueno, tengo que cambiar la instancia, que ahora es esta de aquí. Y tengo que cambiar la clase para el atributo de clase, que ahora es este de aquí. ¿Qué pasa? Que yo aquí lo que estoy diciéndole es que, mira, resulta que han nerfeado al guerrero y ahora en vez de 120 de vida tiene 100. De manera que en la primera, en la primera ejecución tiene 120 de vida y luego tiene 100 de vida. Y además yo aquí lo que le he dicho es, oye, quiero que el atributo de clase me lo cambies por paladín. De manera que ahora sería paladín. ¿Qué pasa con esto? Que si yo ahora hago, por ejemplo, un tercer personaje que sea este de aquí, si vemos la vida,
vemos que tiene 120. ¿Por qué tiene 120 si yo le he cambiado a 100? Porque yo aquí lo que he modificado es el atributo de instancia. Es decir, yo he cambiado un atributo que corresponde a esta instancia. De manera que si yo realizo otra instanciación y tengo una instancia nueva, va a venir con la vida que yo le haya puesto como parámetro a la hora de instanciar. Pero ¿qué pasa con el atributo de clase? Como hemos dicho antes, pues pasa que si yo ahora ejecuto esto, me va a decir que es un paladín. ¿A qué se debe que sea un paladín? A que yo he cambiado el atributo de clase anteriormente para que todos los personajes guerreros, en lugar de ser guerreros, sean paladines, de manera que voy a tener esta modificación. Entonces, tener en cuenta eso, que el atributo de clase va a hacer que cada vez que instancies ese atributo de clase tenga el valor que tú le hayas puesto para toda la instancia, mientras que cuando tú cambias el atributo de instancia, cambias ese atributo para esa instancia en particular. Más cosillas. Bueno, aquí he puesto un ejemplillo tonto, pero aquí lo que he hecho es decir, ¿qué pasa? Yo aquí, por ejemplo, en el atributo de instancia le he puesto nombre y aquí le he puesto nombre. Como aquí he puesto nombre, en el parámetro tengo que poner nombre. De manera que cuando yo ejecute esto, de cara a instanciar, yo tengo que poner como lo he puesto en el parámetro del constructor, mientras que de cara a conseguir el atributo de instancia de la instancia, lo tengo que poner con lo que yo he definido aquí, este atributo de instancia. Como vemos, funciona. Por otro lado, si lo hiciera al contrario, aquí pongo un nombre súper loco para el parámetro y el atributo de instancia se lo dejo como nombre. Cuando yo lo añada como parámetro de cara a instanciar, pues tendré que poner el parámetro correspondiente. Mientras que cuando aquí le doy el atributo de instancia, le tengo que dar el atributo de instancia correspondiente. También os digo, lo normal sería que aquí pongáis nombre y aquí pongáis nombre. Pero bueno, os he hecho un caso porque creo que es importante entender que esto hace referencia a esto y esto de aquí, mientras que el atributo de instancia hace referencia a esto de aquí. Y por otro lado, que cuando yo quiero conseguir el atributo de clase, tengo que poner la clase y el atributo de clase. Y bueno, por terminar el ejemplo de definirlo y que se nos quede ya correctamente en la cabeza con nuestro castigo de la memoria, esto de aquí no lo voy a repetir, lo diré en la siguiente clase si eso. Aquí tenemos a un hueco rezando a los atributos de clase para que no sea necesario modificarlos porque la joderíamos, tendríamos que modificar toda la instancia. Tenemos varias huellas, en total 4. Aquí tengo un hueco cogiéndose la cabeza porque le duele de pensar de si ha metido todos los parámetros necesarios en el método constructor para los atributos de instancia. Aquí tenemos la tercera huella que le hemos puesto aquí y hemos dicho que el atributo de distancia está a la izquierda, que es igual al parámetro que asignamos en el constructor. Es decir, diferenciar estas dos partes. Por otro lado, aquí tenemos el boss, que boss es una representación de que recordar fuertemente que cuando cambiamos un atributo de instancia, lo hacemos para esa instancia. Cuando cambiamos un atributo de clase, lo hacemos de tal manera que cada instancia que queremos de esa clase va a venir con la modificación que hayamos hecho de ese atributo de clase. Y bueno, con esto más o menos creo que hemos visto un poco el tema de los atributos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.